Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida. Hoy estamos celebrando la presentación de un nuevo libro, y qué mejor lugar que la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón. Así que en primer lugar tendremos las palabras de bienvenida de la licenciada Ilonka Ixmucané Matute. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Biblioteca Nacional de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón, que esta tarde vuelve a alegrarse con la presencia de todos ustedes, de la literatura, de los libros, de las palabras, y muy honrada además por tener aquí a la Premio Nacional de Literatura de este año, Gloria, mi querida amiga, y pues por supuesto a la doctora Gisela y a todos ustedes, que también son amigos de esta institución y que agradecemos su presencia. Esperamos que disfrutemos mucho de este rato de letras, y pues vamos a hacer la presentación de este libro que se llama Y nada más, una narrativa breve centroamericana. Y pues bienvenidos, están en su casa. Muchas gracias. Bueno, nos alegra muchísimo que en la presentación de este libro contemos como comentarista nada más y nada menos que a una escritora guatemalteca de amplia trayectoria y que pues con recorridos en diversos géneros literarios, tanto en poesía, narrativa como en ensayo. La escritora Gloria Hernández este año ha sido merecedora del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Cuenta con un legado en literatura infantil y tiene publicados 27 libros. Es integrante de la Academia de la Lengua, capítulo Guatemala, y también ha realizado muchos estudios literarios, analizando la obra pues de diversos escritores, y uno de sus trabajos lo realizó con el maestro doctor Mario Roberto Moral sobre literatura guatemalteca, ¿verdad? Un estudio sobre literatura guatemalteca. Entonces es un honor pues muy grande contar con su participación, y en primer lugar le daría la palabra, ¿verdad?, para que nos comparta su comentario. Bien. Buenas tardes. Es un inmenso gusto, una gran alegría estar aquí compartiendo la presentación de esta hermosa compilación, antología de narrativa breve centroamericana, que lleva el título de Y nada más. Y nada más, pero también y nada menos, ¿verdad? Es una obra verdaderamente hermosa
que quisiera comentar. Sin embargo, esta es la banda sonora de nuestro quehacer cotidiano, ¿verdad? Así es que pues, no nos queda otra que adaptarnos a ello. Y bueno, les decía, pues se ha hecho referencia a este premio que me fue concedido este año y quiero compartirles que no es un premio que recibo en nombre de Gloria Hernández, es un premio que va que otorgaron a la literatura escrita por mujeres, a la literatura escrita para niños, a la literatura que se comparte y que le hace la narrativa a cada uno de los guatemaltecos que sufren, que luchan y que le hacen la resistencia a este sistema opresor que nos conmina, ¿verdad? Que nos detiene, que nos constriñe de muchas maneras. Así que el premio es de todos, el premio lo celebramos desde la solidaridad que debemos ejercitar entre los guatemaltecos. Así que pues paso a el comentario a la obra y nada más. Escribí unas pocas notas acerca del pequeño gran mundo detrás de la obra y nada más. El género, permítanme, yo soy al revés, yo necesito para leerme, si no necesito comentar. El género del cuento es quizá el más versátil de todos. Sus manifestaciones a lo largo de la historia dan cuenta de su capacidad de adaptación a las circunstancias sociales y estéticas más diversas, desde su espontaneidad en el registro de la oralidad hasta su maestría en la literatura contemporánea. Limitando el campo de acción, se puede afirmar que el cuento es probablemente el género narrativo que ha tenido mayor desarrollo en la cultura latinoamericana, desde las antiguas tradiciones indígenas, reformuladas en la narrativa oral de enclaves rurales o étnicos, hasta las expresiones neovanguardistas del discurso posmoderno. Cuando en otras culturas parecía haber agotado su vigencia, en Latinoamérica sigue reformulando y renovando sus pautas creativas. Un ejemplo es el libro que esta tarde vamos a conocer. Quizá una explicación de este fenómeno se encuentra en el fundamento heterogéneo de esta cultura, en su capacidad de asimilar tradiciones de distintos orígenes y reformuladas como producción de sentidos simbólicos. Edgar Allan Poe teorizaba acerca del género y concluía que en el cuento debía darse, y aquí lo cito, el predominio del suceso único, autónomo, apoyado por las exigencias formales de intensidad narrativa, estilo depurado y brevedad. Estas exigencias se hacen más notorias e imperativas en el acto de relatar verbalmente una historia, una anécdota, un suceso, un chiste. El buen contador de chistes, por ejemplo, debe hacerlo con precisión, rapidez y dominio absoluto de la historia para tener éxito. También, como ustedes bien saben, el dominio del lenguaje es fundamental. Pues esas pautas de extrema depuración narrativa han pasado al cuento literario y su estética del narrador y del lector. Es decir, que en el lector también corresponde una disposición mental capaz de un esfuerzo tan rápido como intenso. Estos cuentos que encontramos en esta compilación son breves, pero verdaderamente constituyen cada uno de ellos un ramalazo a las entrañas, es un golpe seco, como si fuera un knockout técnico, si estuviéramos jugando box, ¿verdad? Es decir, que no leemos un cuento con la misma actitud pausada y reflexiva con la que leemos un ensayo o una novela, por ejemplo. En las últimas décadas se ha desarrollado un valioso trabajo de difusión y valoración crítica de una modalidad cuentística de extrema concisión narrativa que ha adoptado distintos nombres: cuento ultracorto, minificción, southern fiction, microrelato.
Como antecedentes de esta preocupación canónica, se pueden citar los libros Antología de la Literatura Fantástica de Borges, Ocampo, Irió y Casares, Cuentos breves y extraordinarios de Borges y Casares, El libro de la imaginación de Edmundo Valadez y Los primeros cuentos del mundo de Enrique Anderson Inver. Por otra parte, en otras latitudes, Kafka, Hemingway, Walser, Oates, Garber y Luisa Valenzuela incursionaron de tiempo en tiempo en el género. Sobresalen trabajos importantes que adaptan este registro narrativo a la novela, como Ciudades Invisibles de Italo Calvino y The House on Mango Street, La casa en la calle Mango de Sandra Cisneros. Cuando llegué a esta parte, al estudio de la minificción en la universidad, allá hace muchos años, en el siglo pasado, mi asombro fue total. Esa manera de narrar sin desperdicios, sin preámbulos, que combinaba los elementos de la poesía, de la anécdota, del epigrama, verdaderamente me quedé muy asombrado. Su agudeza, su síntesis y su efecto en el lector me sorprendieron intensamente. Más aún, cuando recibimos la magistral disertación del doctor Mauro Zavala en las aulas de la Facultad de Letras. El doctor Mauro Zavala es un especialista en este género de la minificción y lo ha estudiado desde muchas perspectivas y desde muchos enfoques. Incluso se ha dedicado a recopilar muestras de la minificción en Latinoamérica, pero especialmente en México. Cuando escuchamos al doctor Mario Zavala, poco a poco fuimos comprendiendo una manera distinta del relato y de enfocar la narrativa. Entonces, creo que para leer estos cuentos debemos considerar una nueva manera de leer, es decir, estar dispuestos a comprender que nos van a sorprender y que vamos a salir de la lectura de esta obra verdaderamente agotados, porque va a ser golpe tras golpe tras golpe, en el buen sentido, ¿verdad? Un impacto emocional tremendo. A mí, por lo menos, así me sucedió. En Guatemala, la minificción tuvo un desarrollo magistral en la narrativa de Augusto Monterroso. Y cito a uno de los más emblemáticos narradores de minificción en la región, porque de él se van a derivar muchas de las propuestas que se generaron más adelante. Es decir, Monterroso, además de un precursor, en el área es un maestro, ¿verdad? Sus cuentos, como les digo, tienen efectos que no dan tiempo para pensar. Se instalan en la conciencia casi al mismo tiempo en que sucede su lectura. Su impacto es tal que permanecen en la memoria por mucho tiempo y tienen la capacidad de hacer reflexionar al lector por su final sorprendente. Pero Monterroso no fue el único escritor centroamericano en incursionar en este género. Como les digo, hay muchos otros autores que siguieron en la misma línea y que en este momento ya se consideran maestros en el género. Y a lo mejor de sus lecturas, de las lecturas de estos autores, nos hemos alimentado quienes ahora escribimos o intentamos la minificción. La obra que hoy presentamos posee un valor agregado, es decir, no solo vamos a encontrar aquí los cuentos en sí mismos, contiene varios ensayos críticos que sitúan el microrrelato dentro de las correspondientes literaturas nacionales, y esto es importante porque nos abre el panorama, el paisaje de la narrativa centroamericana y nos incluye este género que considero que debido a la atmósfera, al auge de la inmediatez que vivimos debido a las circunstancias de vida, ¿verdad? Hay una tendencia a consumir el arte en un momento. Entonces, por eso es
la popularidad de la imagen, por ejemplo, y de lo instantáneo. Entonces, este arte, la improvisación, tiene esa particularidad, ¿verdad? Lo podemos leer en un momento, en un instante, y nos dura el efecto un par de días, ¿verdad? Esa es la belleza de esto, es un epigrama en síntesis, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que personas que no leen una novela como Ana Karenina o qué sé yo, La Letra Escarlata o cualquiera de los episodios nacionales de Balzac, muy bien puede tomar una obra como esta y leer exactamente igual buena literatura. Si vamos a buscarle un antecedente literario al género de la minificción, podemos encontrarlo en los ejemplos. Imagínense hace bastantes siglos en la estampa o en la fábula. De esa manera, su extrema brevedad textual, su ironía y su contundencia convierten a estos microrelatos en la expresión de la visión fragmentaria del mundo que existe en la sociedad contemporánea, donde los relatos totalizadores son reemplazados por fragmentos de situaciones que, al igual que los medios de comunicación de masas, apelan a la sorpresa instantánea, al ludismo o a la sorpresa. Chekhov, Kafka y Poe no vivieron nuestros tiempos y, sin embargo, incursionaron en este tipo de narrativa por el reto que implicaba decirlo todo con pocas palabras, rendirle homenaje a Baltasar Gracián. Baltasar Gracián fue aquel escritor que dijo que aquello de lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Más allá de clasificaciones genéricas, los cuentos de esta colección poseen características comunes a las obras de los maestros citados con anterioridad. Me refiero a su contundencia, a su efecto sorpresa en el lector, a la impronta que deja en su espíritu. En cada uno de ellos resaltan personajes tomados de la vida cotidiana y comparten un mundo de soledad, de picardía y de supervivencia que constituyen e ilustran la inquietud de los autores por sociedades degradadas, pero aún dignas de ser objeto de inspiración. Instintiva, sensual, mágica, inquietante, la narrativa en esta colección no está exenta de conducción ideológica. Desde sus cuentos parece decirnos que la creatividad es la mejor aliada para resolver los problemas de la vida cotidiana. Nos demuestra además que, sin importar cuántas palabras utilicemos al contar una historia, lo importante en realidad es la mueca, acaso la sonrisa o el gesto de asco que vamos a provocarle a alguien que nos lee o nos escucha. Los microcuentos de "Y nada más" revelan una profunda observación, esa necesaria capacidad para aprender de la vida de todos los días, los sucesos, sus matices, sus sombras y sus detalles más fieles. El perfil que realizan de la variada psicología centroamericana se constituye en un aporte a una idiosincrasia que negamos y vivimos diariamente en la región. La visión del mundo es optimista, a pesar de todo, y se transmite de manera constante en la sorpresa de sensaciones múltiples que combinan el asco y la ternura, la ironía y el horror. Esta visión tiene el mérito del arte en su más amplia consideración, la de encontrar en la vida de todos los días una manera de la recreación del asombro aún ante las cosas más pequeñas. Este es un breve panorama de la visión, de la lectura que hice de esta obra. Sin embargo, creo que es muy interesante que conozcamos los nombres de los narradores que están incluidos en esta antología. Porque muchas veces creemos que debemos serle fiel a un género, y quienes aquí escriben y quienes nos están escuchando, creo que pueden darse permiso y considerar
que la escritura es un juego muy serio, pero juego al fin, y entonces desde ese punto de vista no podemos encasillarnos en un género y solo dedicarnos a él. De esa manera, yo lo he hecho muchos escritores en nuestro país, en Centroamérica, y la verdad es que los resultados son positivos, ¿verdad? Así es que nosotros ganamos. En la medida en que incursionemos en muchos géneros, pues por ahí en alguno nos sentiremos más a gusto, tendremos muchas mayores satisfacciones y los resultados pues, serán mejores, ¿verdad? Nuestra obra pues, se verá incrementada en calidad y en cantidad. Pues entonces, autores que son reconocidos solo como poetas, pues los van a ver incluidos aquí, o que son narradores, que tienen novelas más extensas, pues también aquí. Entonces, por eso es importante reconocer que en Guatemala tenemos dentro de los cuentistas a Carolina Alvarado, a Rafael Cuevas Molina, a Rudy Alfonso Gómez Rivas, poeta, Marlinda Guerrero Valenzuela, una escritora de literatura infantil, Mildred Hernández, Francisco Alejandro Méndez, Carmen Tocal, Vania Vargas, Norma Juliet Ordóñez, del Salvador, Alex Hernández, Antonio Alas, Denny Romero, Federico Hernández, Guadalupe Castellanos, Ilich Rauda, Jaime Ramos, Janet Cruz, Prisma Mancía, Ligia María Orellano, Manuel Ramos, Maribel Castillo, Mario Noel Rodríguez, Renzo Castro, Rodrigo Cornejo, Roger Guzmán. Me pareció interesante cuántos autores salvadoreños, ¿verdad? De Honduras tenemos a Víctor Manuel Ramos, Dalton Harold Brook, no sé cómo se pronuncia su apellido, Elisa Logan, Ricardo Álvarez, Mary Alexis Gaitán, Alejandra Flores Bermúdez, Eduardo Herrera, Débora Ramos, Aleida Romero. De Nicaragua, Aura Guerra Artola, Chema Sánchez, Ernesto Castro Herrera, Génesis Hernández Núñez, Gras Quintana, Scarlett Orozco López, Verónica Rosil, Marta Cecilia Ruiz, y de Costa Rica, Rafael Ángel R., Santiago Porras Jiménez, Leda Cavallini, Wilmer Alonso Oconitrillo Espinosa, Mario Gamboa Araya, Jordan Chaverri Hernández, María Pérez Iglesias y Nidia Marina González. Los compiladores por cada uno de los países son Alberto Sánchez Argüello, Gisela López, Alberto Pocasangre, José Zelaya, Jorge Campos y Laura Zúñiga. Entonces, con esto termino mi presentación de esta obra y los invito a que la lean, a que se preparen para esta intensidad de lectura, porque verdaderamente lo ponen a uno a pensar, al ratito a uno se le está erizando el pelo de verdad del horror, y al rato es la ternura, y es una experiencia de lectura bastante fuerte, muy recomendable y recomendada en todo sentido. Así es que por favor cómprenlo, léanlo y disfrútenlo. Gracias. Bueno, realmente agradecemos esa lectura crítica, ¿verdad? Y esos comentarios. Esperamos que nos puedas compartir luego el texto, ¿verdad? Para que busquemos también dónde compartirlo. Realmente creo que la narración, ¿verdad? El arte de la narración por siglos ha convocado a la humanidad y con el pasar de los tiempos pues ha ido modificándose esos relatos, esas historias, y actualmente creo que ha dado pues un giro bastante grande y está
cobrando mucho auge el microrrelato o minificción. Y así encontramos que a partir especialmente de todo este proceso que vivimos, ¿verdad? De la pandemia, de encontrarnos en un aislamiento, creo que cobró mayor fuerza toda la virtualidad, y a partir de esta virtualidad también es un elemento de contexto para desarrollar una nueva forma de literatura, ¿verdad? Como va a ser la minificción. En Guatemala pues ya se han mencionado antecedentes. Yo he disfrutado muchísimo las lecturas de Augusto Monterroso, pero también de Otto Raúl González, que ha sido otro de los exponentes de este género. Y bueno, Marco Augusto Quiroga, Carlos Navarrete, bueno, hay muchos nombres. Y ya mencionábamos en una conferencia que tuvimos como parte del segundo encuentro centroamericano de minificción, o de minificción centroamericana, que también las mujeres, ¿verdad?, han sido exponentes. Y en ese sentido, pues una de las pioneras en Guatemala, Norma García Mayniel, con sus cuentos de muerte y resurrección, pero también la misma Gloria Hernández. Ir perdiendo es un libro de cuentos que yo recientemente tuve oportunidad de acercarme y me pareció maravilloso. Así que creo que es una serie de aportes, ¿verdad?, desde la escritura de varias autoras y autores, la misma Ana María Rodas, Mildred Hernández, y bueno, son varios nombres que podríamos continuar compartiendo. Pero pues en este caso vamos a celebrar cómo a través de ya en el siglo XXI esta narrativa breve, ¿verdad?, cobra auge, y en esta ocasión, y nada más, Narrativa Breve Centroamericana es una contribución coordinada por Otoniel Guevara, y que pues hace una labor realmente valiente, diría yo, de cruzar fronteras llevando palabras y pues apostarle, ¿verdad?, a estos nuevos formatos, a estos nuevos géneros. Entonces, pues agradecemos la presencia de Gloria Hernández, y vamos a tener ahora un espacio para que puedan conocer desde la voz de las autoras. No todos los autores se encuentran en el país ni en la ciudad, entonces, pero vamos a tener una excelente muestra. Y entonces invitaríamos ahora a que se acerquen, por favor, Carolina Alvarado, que se acerque Carmen Tocay y Norma Yuría Ordóñez, por favor. Muchísimas gracias, Gloria, por tus aportes. Vamos a traer una silla. Tal vez en el intermedio, ahorita podríamos tomarnos una foto con Gloria, porque luego creo que se va a retirar. ¿Tú? No sé si nos hacen favor, por favor.